Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 4 y hoy específicamente con el versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. El versículo, queridos amigos, que encontramos aquí, mirando un poco desde el contexto bíblico, es decir, cómo se sitúa este versículo dentro de la narración del capítulo 4, es decir, como nosotros conocemos de la Samaritana, ocurre inmediatamente después del diálogo de Jesús con la Samaritana junto al pozo. Esta es la escena, aquí nos encontramos, y esto ocurre inmediatamente después de ese diálogo. Mientras que la mujer corre a anunciar lo que había sucedido, los discípulos en ese momento están llegando. Parece que estuvieron fuera porque estaba solamente Jesús allí cerca del pozo cuando llega esta mujer samaritana. Y regresan de la ciudad trayendo comida. Quiere decir que fueron a traer un poco de comida. Pero se sorprenden verdaderamente al encontrarle aquí a Jesús hablando con esta mujer. Recuerden que en este caso él es un considerado rabí, ¿verdad? Rabino. Entonces no podía hablar con una mujer, por una parte. Y por otra parte, menos aún con una samaritana, imagínense. O sea que aquí dos faltas tremendas de parte de un rabino, así como es considerado Jesús. Ellos piensan después más bien en una necesidad física de Jesús. Pero Jesús se encuentra en otra dimensión interior, porque acaba de revelar su propia identidad, es decir, la identidad mesiánica. En cuanto que él está hablando de elementos mucho más importantes, discípulo cuero ave lleva a lo preocupáis yo que tembi ure a que preocupáis. A peña de diga tu maya de samba, evala tembi ula yande preocupáis. Amba evalare uta, amba evalare mondata, amba evalare yapota, amba ella van de pocaneta, etc. O sea, estamos preocupados en otras cosas y no en lo esencial y en lo fundamental. Por lo menos el autor sagrado, recordemos, San Juan, es muy irónico, ¿verdad? Sobre todo mirando desde las actitudes. Aquí la actitud del discípulo es un discípulo que está más bien preocupado en las cosas superficiales, en las cosas que no tienen razón de ser como camino de realización, planificación y vamos a decirle así de vida eterna, ¿verdad? En este sentido en que le preocupa, sin embargo, Jesús acaba de revelar nada más y nada menos quién es Él. El yo soy, la identidad del Mesías, del Salvador. Y entonces, este contraste, queridos amigos, que es ciertamente que es un contraste intencional hecho por Juan, por eso te dice aquí directamente, que en cuanto ellos le hablan, insisten con Jesús sobre la cuestión de la comida. Come maestro, ellos miran más bien la realidad material, mientras que Cristo vive esa misión salvífica. La preocupación, mi Padre, ¿se acuerdan que dice San Juan mismo? Es cumplir la voluntad del Padre, es decir, estoy detrás de lo esencial y lo fundamental. ¿Qué es lo que estamos buscando y lo que estamos queriendo? Y entonces la insistencia revela incomprensión espiritual porque el encuentro ha sido un acto de revelación y conversión. El texto, en este caso, introduce la enseñanza siguiente sobre el verdadero alimento. Aquí aparece la distancia entre la necesidad biológica y la voluntad divina expresada en la vida del Hijo. Aquí se expresa entonces nada más y nada menos que esa necesidad biológica, por una parte, ¿verdad? Los apóstoles insisten solamente en eso. Y también cuál es la otra de parte de Jesús, que es la voluntad divina expresada en la misión, ¿verdad? En la misión de la vida del Hijo, es decir, Manasya Yugo Abe, yo Abe ayuda a revelar lo esencial y lo fundamental que es el mesianismo, el Mesías, el Salvador,
Apega tu tembi ure, pecoina belle preocupa. La experiencia del anuncio ha saciado a Cristo más profundamente que el alimento corporal. La experiencia, entonces, queridos amigos, de este anuncio, es decir, en la medida en que ñandé, yaicuarca lleva peñan de yara oipotá, en la medida en que ñandé, entonces, ñamosarambía lleva a yaicuarca enterobetea con agüere comagina, jaumoinguepe coebe como esta mujer, porque esta mujer, ¿se acuerdan en los versículos anteriores que decía que sale corriendo, tira, deja el cántaro, deja el recipiente de esta agua, que es una agua que siempre tendrá que ser buscada una y otra vez para poder llenar el cántaro? O vean de Joana, muchas veces. Pero Jesús, al revelar y decir, yo soy verdaderamente la fuente, el agua viva, penderei uno pea, entonces dene cotemo ahí mayu lleva la reyureina a ver a. Entonces, de cierta manera decíamos que es una manera bastante irónica también cómo habla y cómo expresa Juan. Y así entonces Cristo está más profundamente preocupado y está también contento, ¿verdad? Porque él pudo revelar su propia identidad y la otra deja todo, deja el cántaro. Y ahora comienza a hacer una misión importante en anunciar también la presencia de Dios en su propia vida. Por lo tanto, el alimento corporal, evocando la plenitud interior, vinculada principalmente a la voluntad del Padre. Este es el famoso ratzón. Ratzón, que quiere decir voluntad que orienta la acción. Ratzón. Voluntad, la voluntad del hombre que está orientando la propia razón y la propia acción. Lo que yo voy pensando, lo que yo voy queriendo, y eso es lo que me va a llevar entonces a actuar verdaderamente y positivamente, sobre todo, para con los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, capítulo 4, y el versículo que hoy nos toca es el 31, nuestro estudio bíblico el día de hoy. Mientras tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come, upealo preocupash ven. ¿Cuál es el contexto histórico de esta narración, queridos amigos? Recordemos que estamos en la Palestina del siglo I y compartir la comida definía pertenencia social y religiosa. Pertenencia social y religiosa, compartir la comida. La shaka no endiena, entonces porque estoy aquí contigo compartiendo nada más que esa propia identidad. Yo me identifico con ti, pertenezco a tu familia socialmente y religiosamente. Los discípulos habían ido a comprar alimento en territorio samaritano, algo que es ya significativo porque los judíos y samaritanos se acuerdan que mantenían una distancia entre ellos, una distancia cultural. Y esto ya es extraño, que se vayan y compren alimento en tierra samaritana, los discípulos. Ahora, el regreso con comida muestra preocupación más bien práctica por el maestro itinerante. Un maestro, un rabino que camina, un rabino que está entonces al servicio de la comunidad, que camina, que busca, ¿verdad? Itinerante. Pero nuestro evangelio, aquí el capítulo 4, versículo 31, que insiste mucho, maestro, come, presenta a un Jesús actuando como rabino que enseña a través de situaciones cotidianas, transformándolas en revelación teológica. ¿Por qué? Porque
Aquí más bien los discípulos mismos nos muestran a que algo yo preocupar la origina, pero más bien del sentido biológico, ¿verdad? Del comer. Maestro, come. Sin embargo, Jesús se está alimentando de otra manera y se alimenta también de otra manera. Va el hacer objetivo y nada, va el hacer, ¿qué es lo que me satisface como ese alimento que te satisface biológicamente? ¿Qué es lo que a mí verdaderamente me satisface como persona, verdad? Y aquí es la revelación del propio mesianismo. Esta ya es pregunta también existencial y esencial para cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión en el sentido del mesianismo? El Mesías, que quiere decir salvación. ¿Cómo yo me voy a realizar y cómo yo voy a dar ese granito de arena para que el mundo camine y haga un proceso de salvación, ¿verdad? Entonces el episodio, queridos amigos, refleja comunidades cristianas tempranas que comprendían progresivamente que la misión superaba las categorías rituales de pureza alimentaria. Va mucho más allá entonces el episodio, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo. Comprendían progresivamente que la misión superaba las categorías rituales, queridos amigos. Quiere decir que Jesús no se ata simplemente al famoso oye ñande abuetepe, ñande upeixante anaboía, upeixante oye ya por siempre, con a samaritano cuera, ñande nicatuya uya, pocola escuera o ua, etcétera, etcétera. O sea, son elementos, queridos amigos, rituales dentro de la categoría que los separaba a los judíos de los samaritanos. Pero esta escena prepara la enseñanza sobre la universalidad entonces de la salvación. Si ayuda, entonces no hay ningún problema. Si hay que samaritana, porque la samaritana está representando al pueblo samaritano, al hombre, a la humanidad que está alejada de Dios. Pero por otra parte también, queridos amigos, está representando, al hablar de la samaritana y al ser mujer, que para el Señor no hay distinción, ¿verdad? Y no hay eso de la etnia o desvincular a cierta categoría de personas. No. Sino que, queridos amigos, esto, como Jesús se presenta, esto que nos trae aquí a colación, nos muestra ese conocimiento verdadero de Dios. El yadá, el conocer y sobre todo el raciocinio del conocimiento, lo conceptual, conocimiento que implica una relación viva, es el da'at. Por eso que la cultura mediterránea, cuando vamos a mirar el aspecto cultural antropológico, la comida era cuidado básico del grupo. Ofrecer una comida era un cuidado básico. Los discípulos cumplen su rol de comunidad protectora, mientras que Jesús actúa como mediador espiritual. Comunidad protectora quiere decir que muchas veces nos encerramos en las cosas muy superficiales, muy nuestras, muy humanas. Estamos hablando del aspecto antropológico, ¿verdad? Y que después cae también en un aspecto cultural, porque después así lo hacemos como cultura. Pero mirando el aspecto antropológico, Jesús va más allá. De lo antropológico está pasando a lo espiritual. El nivel de la supervivencia corporal y el sentido trascendente es lo que tenemos que mirar aquí. Supervivencia corporal, maestro come. Y por otra parte también, queridos amigos, el sentido trascendente, Jesús que va mucho más allá. Este es mi alimento verdadero. Del aspecto humano se vive en estas dimensiones donde el relato nos enseña que la identidad profunda se configura con el sentido y la misión. Se configura siempre con el sentido de la vida que nosotros le damos y sobre todo también con esta misión. Yo vine para encerrarme otra vez, para hacer una secta más. No, yo vine para
a ser universal, entero para la humanidad, para el hombre. Ahora, la insistencia que hacen los discípulos y que le dicen, come, ¿verdad?, representa esa lógica ordinaria de la vida cotidiana, pero la actitud de Jesús revela más bien una antropología orientada a la comunión con Dios y al servicio del otro, orientada hacia Dios. Es el sentido espiritual, pero sobre todo que entra, queridos amigos, en una comunión de servicio hacia el hermano, hacia los demás. Y entonces la acción evangelizadora aquí de Jesús aparece como el alimento existencial que planifica al sujeto humano, del famoso Jaim, ¿verdad? La vida plena que supera lo meramente biológico. Yo lo que traigo es vida y vida eterna. No es simplemente la vida del cuerpo, la vida de la comida. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje de San Juan, capítulo 4, y hoy con el versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, Rabí, come. Nosotros estábamos hablando del contexto histórico, contexto cultural, antropológico, contexto narrativo dentro de lo bíblico. Y encontramos algunas palabras claves en esta narración de este versículo 31. Primero le dice come. Fage, que es un imperativo, come, fage, del verbo comer, que indica necesidad corporal inmediata. Fage. Y entonces, aquí, esta necesidad corporal inmediata que nosotros encontramos en el contexto de San Juan, funciona como un símbolo de la comprensión limitada de los discípulos. Comprensión limitada, es decir, en lo nuestro y solamente quedamos allí en eso, ¿verdad? Pero el mandato no es error, sino que es una etapa pedagógica, porque prepara la revelación del alimento espiritual. Prepara la revelación del alimento espiritual. El texto enseña que lo normal puede ser puerta hacia lo sobrenatural cuando es iluminado por Cristo. Entonces, queridos amigos, está muy bien desde una llamada como símbolo, el fage, come, del aspecto corporal. Sin embargo, Jesús nos está indicando también en el come, el fage, esta palabra, a una dimensión y comprensión espiritual. Hay algo más importante. Va la ñandea lleva ñandenen matantajina. Va la ñande yacaruana, verdaderamente el fage, el comer desde el sentido espiritual que nos ofrece el Señor. Y luego está la palabra rabí, porque aquí le dice rabí, come, fage, y la palabra rabí también,
que quiere decir maestro, reconociendo así que dentro de la comunidad hay alguien que guía, alguien que te dice, alguien que te está mostrando un camino. Los discípulos utilizan este término correctamente, pero aún no comprenden plenamente su significado. Hoy por uponaibe, ahí bonaveña de yarabe, rabí. Porque esto también nos vuelve a hacer pensar, queridos amigos, que hace una síntesis Jesús, o mejor dicho, San Juan, cuando pone en boca de los discípulos esta palabra, rabí, ellos se dirigen a Jesús diciéndole, rabí, maestro. Nos está mostrando, porque el rabí tiene, queridos amigos, una misión demasiado importante que él tiene que dar, que él tiene que ofrecer, ¿verdad? De pegar la rabbina. Y entonces, con esta síntesis nos está diciendo, aquí está el maestro verdaderamente. Él es el rabí, él es el maestro. Entonces usa el término correctamente, a pesar de que ellos mismos no entienden lo que está diciendo. Los discípulos no están entendiendo porque después están preguntando cosas que van contra lo mismo que ellos están diciendo. Porque si yo te llamo maestro, quiere decir que yo entiendo que lo que vos decís tiene un sentido y me está enseñando algo. Y yo tengo que escuchar y tengo que hacer y tengo que vivir ese algo. Pero aquí llamarlo rabí indica autoridad docente sin percibir todavía su identidad salvífica, sin percibir todavía su identidad salvífica. Es decir, todavía no llegan a captar que lo que Jesús está enseñando tiene un camino y tiene una consecuencia a nivel salvífico del hombre. Vaya bañandela ya realizada. Vaya oikotañande vigente, ya es oikoshu vigente. Es decir, entiende cuál es el camino, entiende cuál es el accionar del hombre, cómo tiene que ser de acuerdo a su actitud, ¿verdad? Entonces, la actitud muestra en esta exégesis la actitud del hombre, la actitud que nos muestran sobre todo los apóstoles, muestra el paso progresivo del reconocimiento humano al reconocimiento divino. Fage, rabí, fage, quiere decir aquí entonces, hay un reconocimiento humano, hay un reconocimiento para decir este es el maestro, cual es lleva para crecer como personas. Pero al mismo tiempo, como venía, nosotros decíamos, parece esa incongruencia, porque si este es maestro, entonces ¿por qué yo tengo que cuestionar, verdad? Entonces quiere decir que ya no entendemos a su ina. Y vuelvo a insistir, come, pero de un aspecto más bien corporal, de un aspecto muy humano. Y estamos pasando progresivamente entonces con la enseñanza de Jesús, que más bien se va a presentar como el Mesías, el Salvador. Entonces pasamos al reconocimiento divino. La palabra rabí y la palabra fage para nosotros es un reconocimiento de lo humano en forma progresiva a ese reconocimiento divino de la acción de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos nosotros aquí con este capítulo maravilloso, ¿verdad? El capítulo 4 y hoy con el versículo 31 de nuestro estudio. Y estábamos diciendo, queridos amigos, que este evangelio que nos enseña hoy con este versículo
Mientras tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Aquí pasamos de un aspecto puramente material, superficial, de el satisfacernos corporalmente, pasamos a un aspecto espiritual, el aspecto espiritual, es decir, el alimento espiritual. Desde la enseñanza que tenemos que mirar, queridos amigos, de este versículo, la enseñanza, existen necesidades más profundas que lo material. Hay cosas, hay necesidades que son mucho más profundas que simplemente aquellas materiales. Aprender entonces a equilibrar este trabajo del alimento corporal y la vida espiritual. Upeatajina, la ñane misión, la ñane función. Aprender a equilibrar y llevar bien. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, queridos amigos, también la misión nuestra da sentido a la propia vida. La misión da sentido a mi misma vida. ¿Por qué, queridos amigos? Porque quiere decir que ABC, la preocupación, la misión, hay cual casa revelada, más es decir, el mesianismo. Mi misión es la revelación. Y entonces, eso es lo que le da el sentido a Jesús. Jesús entonces no se preocupa del aspecto superficial. Miren que esto, el hecho de que le diga Rabí, fague, es una preocupación que nosotros muchas veces tenemos por el aspecto material, el aspecto, entre comillas, del alimento, de lo que poco a poco va pasando, ¿verdad? Eso es caduco, queridos amigos, ¿entienden? El alimento que perece. Sin embargo, en otros pasajes también, capítulo 6 de todo San Juan, Bella Yugutajina, ¿verdad? Yo trabajo verdaderamente por el alimento que no perece. Trabajen por ese alimento y no por aquello que perece, que sea caduco. Entonces, para eso, queridos amigos, para entender eso, ya entenderán la ña de misión, maraña de ñemego ave. Servir al prójimo llena más que el consumo continuo. Llena mucho más el atender, el trabajar. Da más alegría dar que recibir. Nos alegra mucho más dar que recibir. Una tercera enseñanza es comprender a Cristo. Es proceso progresivo. A Cristo le vamos comprendiendo poco a poco. En esta misma narración del capítulo 4 de la Samaritana decíamos que Jesús primero se revela como un judío, después se revela como un profeta y después se revela nada más y nada menos como el Mesías. Entonces hay un proceso siempre, queridos amigos. Y comprender a Cristo es hacer este proceso. Y de una manera, como dice, proceso, procesual, progresivo. Vea que la dice, vega tuve. Una cuarta enseñanza es que lo cotidiano puede volverse revelación. Claro, aquí entonces cada situación diaria puede enseñar algo de Dios. Cada situación diaria, cada revelación que encontramos nos puede enseñar algo de Dios. Siempre, queridos amigos. Somos seres históricos, ¿verdad? Y dentro de la historia, y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza es que la comunidad acompaña, aunque no entienda todo. La comunidad acompaña siempre, aunque no siempre para la comunidad todo sea fácil. Para la comunidad todo ya sea como puesta sobre la mesa. Algunas veces no lo entiende del todo. Pero caminar juntos, incluso en la incomprensión, ese es nuestro objetivo, querido, es la comunidad, ese es nuestro objetivo que nosotros estamos deseando, la comunidad que acompaña, la comunidad que está allí, a pesar de sus errores y sus debilidades. Pero siempre, aunque no entienda todo, tiene que ponerse, oye, pitazona lleva. Entre comillas, ¿verdad? Pero para conseguir justamente esa realización en su propia vida. Entonces, queridos amigos, capítulo 4, versículo 31, que nos ayuda a nosotros
a comprender que tanto los discípulos le insistían diciendo tanto, mientras tanto, ¿verdad? Tanto le insistían. Come, maestro, come. Entonces, tenemos que hacer ese paso también nosotros. Ni entenderá, y cuana, y que tú jamás yo veía, ya me veían de la visa, pero y conteme. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.